Buenos días a todos. Claudio, no sé si querías dar una introducción. Sí, buenos días, señores. Esperando que se encuentren todos bien, a pesar de que estamos en este encierro todavía. Vamos a dar inicio a la capacitación de hoy, que son unos productos nuevos que que están por llegar a NZC, que son los cargadores externos de baterías, que son una solución alterna para lo que es el tema de solución solar. Con ustedes, Ali López. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias. Para los que no me conocen, mi nombre es Ali López. Soy el gerente de Latinoamérica como soporte para todos los productos Exmar. Hoy vamos a comenzar una nueva presentación de un producto que, si bien es cierto, no es nuevo para nosotros en el mercado, está recién llegando a Ecuador y por lo tanto va a servir para complementar todas las soluciones para lo que es energía solar. Son los cargadores externos de baterías. Ok. Varios de ustedes pueden encontrar términos como reguladores de carga, controladores de carga o cargadores externos de batería. Los tres son exactamente lo mismo. Si encuentran controladores de carga, es igual que reguladores de carga o cargadores externos de baterías. ¿Y qué son los cargadores externos o los cargadores de baterías? Los cargadores solares de baterías son dispositivos que te permiten controlar el voltaje y la corriente que proviene de un panel solar para luego ser entregados al banco de baterías. Entonces van a encontrar que dicen controladores, significa entonces controlan el voltaje y la corriente, o reguladores, regulan el voltaje y la corriente para cargar las baterías. Entonces, controla el proceso de carga y de descarga de la batería. ¿Con qué intención? Con la idea de que siempre estén las condiciones dentro del correcto funcionamiento para poder de alguna forma proteger las baterías. Entonces, esa es una de las justificaciones por el cual usar un cargador solar o un controlador de carga o un regulador de carga para preservar la vida útil de las baterías. ¿Y cuáles baterías? Las baterías que se usan en aplicaciones solares. Y aquí vemos un ejemplo de cómo se utiliza un cargador solar, un cargador externo, para recibir el voltaje de un panel solar. Recuerden que los paneles solar funcionan bajo el efecto fotovoltaico, donde al incidir la energía solar sobre cada una de estas celdas, se va a generar un voltaje y ese voltaje, este voltaje positivo, negativo, hace drenar una corriente hacia el cargador recibe voltaje y corriente para poder recargar las baterías. A la vez, cuando las baterías se descargan, por supuesto, el controlador o el regulador o el cargador solar evita que la descarga sea tan profunda que no baje del límite de baterías, el límite que permite la batería antes que se dañe. ¿De acuerdo? Cualquier duda lo hacemos al final. Entonces, ¿qué hace el cargador solar? Una vez que empezó a cargar la batería y llegue a su carga completa, evita que la corriente o evita que se le siga proporcionando más energía, entiéndase como energía
más, más voltaje, más corriente, porque esto puede provocar una sobrecarga y lógicamente una sobrecarga en una batería, imagínense una batería 12 voltios, 100 amperios hora, que ya está cargada, llegó a su límite de carga y empezó a inyectarle más voltaje o más corriente, la batería puede empezar a calentarse y al calentarse puede internamente aumenta la temperatura, se puede abombar la batería o puede provocar que explote esa batería o liberar gases nocivos para la salud. Entonces, por un lado, evita que se sobrecargue la batería, se dañe la batería, pero por otro lado también evita situaciones peligrosas para los seres humanos. Entonces, resumimos, es preservar y determinar la vida útil en una instalación fotovoltaica para que las baterías no experimenten ni sobrecargas ni sobredescargas. Y de esa manera se alarga la vida útil de esas baterías. Recordemos que nuestros inversores solares, este es un inversor solar Exmar, normalmente vienen equipados con dos cargadores, con dos tipos de cargadores. Vienen equipados internamente con un cargador que trabaja con el servicio eléctrico principal y viene también equipado con un cargador del tipo DC que trabaja con los paneles solares. Entonces, estos dos cargadores pueden funcionar de manera simultánea o por separado, dependiendo cómo se configure. Entonces ustedes dirán, bueno, pero si ya el inversor viene con cargadores internos, uno AC y uno DC, ¿para qué necesito cargadores externos de baterías? Eso lo vamos a explicar más adelante. Cuando les mencione que los tipos de cargadores que tenemos dentro de este inversor pueden ser de dos distintos tipos de cargadores. Uno llamado PWM, que es un cargador de modulación por ancho de pulso. Es la tecnología, es un cargador básico con tecnología de modulación de ancho de pulso. Tiene una limitación en el rango de tensión de entrada de operación. Es mucho más limitado que un cargador de tipo MPPT, que es el otro cargador que vamos a ver más en la próxima lámina. Estos cargadores son óptimos solo cuando la tensión de los paneles solares es similar a la del banco de batería. Si la tensión de los paneles solares está por debajo, no va a poder dar la corriente necesaria para cargar el banco de baterías. Entonces tiene que estar, digamos que, similar al banco de baterías. El voltaje de los paneles por lo menos debe ser 3 voltios superior al voltaje de la batería. ¿Para qué? Para permitir que haya un drenaje de corriente hacia el banco de batería. Una de las ventajas de estos cargadores solares tipo PWM es que son más económicos que los MPPT, pero una desventaja es que son 30% menos eficientes que los MPPT. Normalmente se utilizan para sistemas pequeños, quizás menos de 150 vatios de potencia. Sin embargo, el otro cargador, el otro tipo de cargador solar es el MPPT, que significa punto de ajuste de potencia máxima. Es un cargador avanzado para permitir el uso de la potencia máxima de los paneles solares, o sea, se aprovecha el máximo de energía que se puede absorber de los paneles solares. El rango de tensión de entrada de operación sí es más amplio que el de los cargadores de modulación de ancho de pulso, PWM, y pueden
funcionar con paneles solares con tensiones superiores a la tensión del banco de batería. El voltaje de los paneles, por lo menos igual, debe ser 3 voltios por superior al voltaje de la batería para permitir que pueda haber fluido de corriente. Pero una de las desventajas es que es más costoso que el PWM, pero digamos que para compensar esa desventaja es que aprovechan casi el 100% de la potencia generada por los paneles, y por supuesto se utilizan para sistemas medianos y grandes, normalmente por encima de los 150 vatios. Y le decía yo que si los inversores solares tienen cargadores internos AC y DC, ¿cuál es la razón por la cual se venden los cargadores solares externos o los reguladores de cargas o los controladores de carga? La razón es dependiendo de la aplicación o del tipo de instalación que vayamos a implementar. Existen dos tipos de instalaciones solares: una instalación de autoconsumo y una instalación aislada. La instalación de autoconsumo normalmente es cuando el inversor se le considera la entrada de la red eléctrica principal, mientras que la instalación del tipo aislada normalmente es cuando el inversor no cuenta con la entrada de la red eléctrica principal. Aquí es donde cobra importancia el uso de los cargadores externos de batería. Muchas veces se dimensiona un sistema solar aislado con una cierta cantidad de paneles, con una cierta potencia, para poder cubrir la demanda de la carga que se le conecta al inversor y para poder cubrir la carga de las baterías en el día. En el día, la instalación la instalación aislada permite mantener carga mientras exista sol, y en la noche, que ya no disponemos de sol, no hay, digamos, que flujo proveniente de los paneles, sino que el flujo de corriente lo va a suministrar las baterías. Si las baterías no están bien cargadas, por supuesto que allí es donde entra el problema de que al no cargarse completamente durante el día las baterías, no va a haber una autonomía suficiente para mantener la carga durante la noche. Allí es donde se utiliza los cargadores solares externos para baterías. Entonces vamos a hablar de nuestros cargadores externos de baterías del tipo MPPT, que son los que estamos llevando, que somos, digamos que son los que estamos principalmente enviando a Ecuador. Fíjense que aquí se justifica entonces el uso de un cargador externo que tiene su propio juego de paneles solares, independiente de los paneles solares de la solución solar con el inversor. Y habíamos hablado de cuando no tenemos energía eléctrica principal, que hay una instalación aislada. Aquí es donde más se justifica el uso del cargador externo. Hay aplicaciones donde no hace falta el inversor, sino que la carga aprovecha directamente, o la carga funciona con voltaje directa, 12 voltios, 24 o 48 voltios, y allí entonces no hace falta el inversor, sino que también para aplicaciones pequeñas se puede utilizar el controlador de carga o el cargador externo o el regulador de carga, solamente con el panel, el controlador de carga y el banco de batería. Ella, para los equipos, digamos, para las aplicaciones pequeñas, puede dar una salida DC hacia la carga. Para aplicaciones grandes, si ya no contamos con la salida DC, sino que se utiliza el inversor. Estos son los distintos tipos o los distintos modelos de cargadores solares externos
de la marca Exmar. Los cargadores del tipo PWM, que son cargadores por modulación de ancho de pulso, tenemos de 600 vatios, 12 voltios, y tenemos cargadores externos de 1200 vatios, 24 voltios. Uno de los parámetros a considerar y para poder manejar y dimensionar adecuadamente la cantidad de paneles solares a conectar al cargador es el VOC. VOC significa voltaje en circuito abierto. El máximo voltaje en circuito abierto que permite estos cargadores PWM de 600 vatios y 1200 vatios es 75 voltios DC. Más adelante vamos a explicar qué significa este voltaje de circuito abierto. Los cargadores del tipo MPPT tenemos de tres tipos, de 300 vatios, 600 vatios y 3000 vatios. Los que están encerrados en círculo rojo son los que estamos enviando a Ecuador, 600 vatios, 24 voltios y 3000 vatios, 12 voltios, 24 voltios y 48 voltios. Vamos a pasar a ver cada uno de estos modelos, comenzando por el modelo o el cargador solar del tipo MPPT de 600 vatios, 24 voltios. Aquí ven el cargador. Este es el cargador de 600 vatios. Este es un equipo que permite recibir la energía de los paneles solares y usarla para controlar la recarga de las baterías del sistema solar. La tecnología es del tipo MPPT o punto de ajuste de potencia máxima, lo cual le garantiza un alto aprovechamiento de la energía que se absorbe de los paneles solares, más o menos 96%, un poco más de 96% de el rendimiento que puede dar un panel solar. Pero es de la potencia pico. La potencia pico es el momento en que el panel solar o los paneles solares están recibiendo la máxima irradiación solar en la hora solar pico. En ese momento, los paneles solares están ofreciendo o produciendo la máxima energía que puede ellos entregar. El 100%, del 100% de esa energía, más un poco más del 96%, lo aprovecha este cargador solar MPPT. El rango de tensión de entrada solar en estos aparatos de 600 vatios es muy amplio en comparación con los cargadores de la tecnología más baja, que son los de modulación de ancho de pulso. Se puede utilizar distintos tipos de paneles solares, de 150, de 320 vatios, de 100 vatios, de 50 vatios. Y pueden ser usados para alimentar cargas DC a través de su salida DC load. O sea que aquí este equipo permite, además de que puede cargar las baterías, también da una salida para conectarle cualquier dispositivo que trabaje con un voltaje de corriente directa. Llámese un router, llámese en las aplicaciones para nodos, se puede utilizar para conectar directamente con switches que funcionen con voltaje DC. Este modelo está diseñado para recargar baterías de 12 voltios y de 24 voltios. Interesante esto porque no solamente, a pesar de que está presentado como 24 voltios, porque es digamos que el voltaje máximo, también puede recargar baterías de 12 voltios. Como puede recibir tanto 12 voltios como 24 voltios, entonces el cargador está en la capacidad
de detectar de manera automática el voltaje del banco de batería y ajustarlo para que sea el voltaje de recarga de la batería de manera automática. No hay que seleccionar ningún interruptor, ningún switch. La salida DC siempre va a ser igual al voltaje del banco o similar al voltaje del banco de batería que esté presente o conectado a ese cargador. Si tiene conectado 12 voltios, la salida va a ser similar a 12 voltios. Si tiene conectado a 24, va a ser similar a 24 voltios. Y vemos un poco acá dónde se ubica cada uno de sus componentes. Aquí en uno tenemos el botón de encendido y apagado. En el número 2 muestra la pantalla de un display de cristal líquido. El 3 es un indicador de diodo LED de la energía de la entrada solar. Cuando está conectado al panel solar, entonces aquí se enciende. En el 4 es un LED que indica la recarga, el momento que está recargando el equipo. El 5 es un LED que indica que hay una falla en el cableado. Si por alguna razón ustedes conectan donde va positivo, conectan el negativo, este LED se va a encender, indicando que hay una falla en el cableado. Aquí en el 6 es la regleta o los bornes de conexión de la entrada solar, es decir, la que recibe los paneles solares. En 7 es la regleta de salida de las baterías, a las baterías, donde se conectan las baterías. En 8, estos dos bornes que ven aquí, estos dos terminales, es donde se conecta la carga DC. Ojo, no es 120 voltios AC, no es un inversor, es un cargador solar del tipo DC. Por lo tanto, lo que se conecte aquí tiene que funcionar con voltaje DC y específicamente 12 voltios o 24 voltios, dependiendo de lo que tenga conectado en los terminales 7. Estos equipos deben ser instalados en ambientes que estén protegidos, preferiblemente libre de polvo, que no existan vapores corrosivos y que no haya contaminantes que sean conductivos. A pesar de que los equipos están hechos y son bien robustos para funcionar en ambientes externos, lo recomendable es colocarlos o instalarlos bajo techo o en ambientes que tengan estas, digamos que estos factores controlados, ¿no? No se debe instalar ni operar en ambientes donde se excedan los límites de operación según lo que se especifiquen en el manual del equipo. Y hay que evitar la exposición directa del sol y también evitar que donde se instale existan fuentes de humedad o de calor. Y por supuesto vienen para ser instalados en una superficie plana, normalmente en una pared. Normalmente se instala así. Esta es la vista lateral en una pared. Esta es la vista posterior. Hay unos puntos de ajuste de la pared aquí arriba a 150 milímetros de distancia entre ellos. Esta es la indicación para hacer la instalación. Estas notas son importantes al momento de instalar un cargador de 600 vatios. Hay que asegurarse de que no hay voltajes peligrosos en cables antes de hacer la conexión. Hay que cubrir los paneles solares del sol antes de manipular los cables que van a conectarse a ellos. ¿Los cables de quién? Los cables de los paneles solares que se van a conectar de entrada al cargador. Normalmente se recubre del sol porque desde el momento en que, no solamente el sol, desde el momento en que los paneles solares reciben luz, aunque sea artificial, de una lámpara blanca, de luz blanca,
igual están generando voltaje esos cables. Y en el momento que ustedes conectan un cable que ya tiene tensión, puede haber una descarga eléctrica. Entonces, se recomienda hacer un recubrimiento de la parte superior del panel para evitar que se generen corrientes durante la conexión. Se deben conectar los cables de entrada y salida según el manual. Hay que usar los cables o el calibre de cable que sean requeridos de acuerdo a la corriente máxima que se espera en cada instalación. Cada instalación es distinta, por lo tanto, se debe calcular de acuerdo a la potencia o a la corriente que se vaya a manejar, el calibre del cable. Hay que asegurar de colocar un dispositivo de seccionamiento o de protección de sobrecorriente. Normalmente se utiliza un breaker DC o un fusible DC, siempre en los conductores positivos de la salida del cargador. Y asegurarse que el cargador se conecta a una fuente de tensión que sea compatible con las especificaciones de tensión según lo dictamine el manual del equipo. Siempre es importante revisar el manual, todo lo que es el proceso de instalación y las especificaciones. El voltaje de las baterías y de los equipos conectados en la salida siempre debe ser compatible con el valor de tensión del modelo de cargador seleccionado. Como el modelo este es de 24 voltios, no le van a conectar un banco de baterías de 48 voltios. ¿Por qué? Porque pueden quemar el equipo. Pueden producir daños permanentes en el hardware del equipo. Se debe asegurar que los equipos conectados en la salida de donde se conecta la carga no tienen un consumo que sea superior a la capacidad de cargador. Si el cargador tiene una capacidad de 600 vatios, ustedes no le van a conectar un equipo que consuma 700 o 800 vatios. Tiene que ser por debajo de este valor. La potencia total suministrada va a ser la suma de la potencia de recarga y de la salida de ese load. Y aquí vemos un ejemplo de instalación, suponiendo que el banco de baterías, si es de 12 o de 24, ella va a detectar automáticamente, autodetección, la tensión de recarga. Aquí tenemos los paneles solares, positivo, negativo, los bancos de baterías con su respectivo circuit breaker o fusible y la salida hacia la carga con su respectivo circuit breaker o fusible. Siempre DC. Observen algo aquí, el rango de tensión de entrada MPPT para ambos casos. Con banco de baterías de 12 voltios, el rango permitido de tensión de entrada al cargador externo es de 15 voltios a 37 voltios. Con un banco de batería de 12 voltios, habíamos dicho que tiene que estar 3 voltios por encima, 15 menos 12, 3 voltios, para permitir que haya recarga de las baterías. Y en 24 voltios, si tenemos un banco de 24 voltios, el rango es desde 30 hasta 66 para que pueda recargar la batería. Y aquí hay un dato que le habíamos dicho desde un principio que íbamos a aclarar eso, lo del voltaje en circuito abierto. El voltaje en circuito abierto es un dato técnico, es una información técnica que tienen todos y cada uno de los paneles solares. Con esa información, nosotros podemos dimensionar adecuadamente el número o la cantidad de paneles solares que se van a conectar en serie o en serie paralelo para lograr que al conectar en serie no sobrepase el máximo permitido en voltaje abierto del cargador. En este caso, para 12 voltios, el máximo voltaje de circuito abierto con batería de 12 voltios es de 50 voltios. Si tenemos un panel solar
por decir algo, de 150 vatios, y ese panel solar tiene, permíteme aquí habilitar la pluma. Tenemos un panel solar de 150 vatios. Y ese panel solar de 50 vatios tiene un VOC de 22,3 voltios. Voltios DC. ¿Cuántos paneles solares conectados en serie máximo le puedo instalar para una solución con bancos solar, con baterías de 12 voltios, para una solución de 12 voltios? ¿Cuánto le puedo instalar? Le puedo instalar 2. Si multiplicamos 2 por 22, estamos hablando de 44,6 voltios. 44,6 voltios con 2 paneles solares en serie. Estos 44,6 voltios está por debajo de estos 50 voltios. Por lo tanto, puedo instalarle 2 paneles solares en serie y no va a producir ningún problema en este cargador. Sin embargo, si yo le instalo 3 paneles solares, 3 paneles solares fotovoltaicos, panel fotovoltaico, con 3 paneles solares, ¿qué va a pasar? Ya no van a ser 44,6 voltios, van a ser 3 por 22,3. 3 por 22,3, estamos hablando de 66,9. Estoy calculando de memoria. 9 voltios. 66,9 voltios es mayor a 50 voltios. Por lo tanto, pueden haber daños permanentes en el equipo. Ahora, si en vez de 12 voltios utilizo 24 voltios, estos 3 paneles sí me sirven, porque con 24 voltios tengo 75 voltios en circuito abierto. 75 voltios en circuito abierto, por supuesto, es mejor o cubre estos 66,9 voltios que son 3 paneles en serie. Entonces, se dan cuenta que dependiendo primero de la cantidad de baterías o del voltaje de baterías que esté conectado al equipo, y dependiendo, por supuesto, de la cantidad de paneles que se conecta en serie, hay que respetar este parámetro que se llama voltaje en circuito abierto. Bueno, vamos a ver cómo opera este equipo. Ya una vez que todos los cables están conectados en sus terminales respectivos, llámese el panel solar, las baterías y el cable que va hacia la carga, y una vez que se detecta la tensión en la entrada solar y en las baterías, el cargador se va a activar. En este momento, el diodo LED azul se enciende y la pantalla LCD se ilumina. Normalmente la pantalla LCD, la pantalla de cristal líquido, se divide en 6 áreas. Esta primera área que ven acá es la entrada solar, indica la potencia recibida de los paneles solares. En el ejemplo anterior, cuando conectamos 2 paneles solares de 150 vatios, si conectamos 2 paneles de 150, ahí va a indicar 300 vatios. Pero claramente aquí tenemos conectados unos paneles solares, no sabemos si son de 150 o de 100,
o de 50, mejor dicho. Yo lo que creo que son de 150 y hay 3 paneles de 150 conectados para dar esa potencia de 450 vatios. En la parte central superior indica el tipo de batería que se selecciona. Este dispositivo se le puede configurar el tipo de batería que se le va a conectar o que va a recibir la recarga desde los paneles solares. Entonces, aquí se conecta el tipo o se configura el tipo de batería, se selecciona. En la parte superior derecha se indica la potencia que se suministra a la carga conectada en la salida de ese lot. En el área inferior izquierda indica el voltaje de las baterías. ¿Cuál es el voltaje de las baterías? En el área central inferior indica el nivel de carga de las baterías. Si las baterías están al 20% de carga o está a 50 o al 100% de su carga. Y en la parte inferior derecha se indica la corriente suministrada a las baterías. Esta corriente suministrada a la batería es otro parámetro de interés para poder saber en cuánto estamos inyectando la corriente de carga hacia la batería y saber que no se exceda o que sea suficiente para recargar a la batería. Una de las cosas iniciales que debemos hacer y que es muy importante, lo primero que debemos hacer es la configuración del tipo de batería que se le va a conectar al cargador. Este cargador se pueden recargar 5 tipos de baterías distintas. Cada tipo de batería va a requerir unos parámetros de recarga distintos. Si cometemos algún error en la selección del tipo de batería, o sea, conectamos un tipo de batería y lo configuramos a otro, eso podría generar daño en las propias baterías. Este aparato ya viene preconfigurado de fábrica para usar con baterías del tipo ventiladas. Y estos son los distintos tipos de baterías que se utilizan. Baterías ventiladas, baterías selladas del tipo BRLA-AGM, batería del tipo GEL con el código 03, o mejor dicho, se le configura el parámetro con el número 3. Si vamos a conectar baterías del tipo níquel-cadmio, se coloca el código 04, o si vamos a conectar otro tipo de batería que no sean estas 4 anteriores, colocamos 05 y escogemos los voltajes de recarga vía software para configurar lo que es la inyección de corriente constante y la inyección de voltaje constante. Entonces, aquí así se hace la configuración. Se pulsa primero durante un segundo el botón de on para que la pantalla encienda. Luego se presiona el pulsador de on durante 2 segundos para entrar en configuración y después entonces escoger de estos 5 tipos de batería el que se ajuste de acuerdo a la batería que se instaló. Ok, si pulsamos el botón de encendido durante un segundo, se enciende el cargador. Y una vez en funcionamiento, se pulsa por menos de un segundo, se activa la pantalla LCD. Si se pulsa durante 2 segundos, se activa la opción de configurar el tipo de batería, siempre con el mismo botón. Y si se pulsa más de 3 segundos, se anulan todas las alarmas sonoras que puedan haber o que estar presentes en el cargador. Aquí vemos los LED de estado. Digamos que el LED azul indica que hay presencia o conexión del panel solar. Si está el verde,
que está la batería recargando. Y este naranja puede tomar 3 colores distintos. Si se torna amarillo, significa que está conectado solamente el panel solar. Si se torna rojo, significa que solamente está conectado a la batería. Y si están conectados ambos, entonces naranja, el color es naranja. Aquí vemos algunas tablas de alarmas y errores, o estados de alarma y estados de falla o error, que el equipo es capaz de proporcionar como información. Si se presentara en el equipo un código de alarma en la pantalla, se presenta este símbolo más un bip cada segundo, entonces eso significa que hay bajo voltaje de baterías. Si está encendido el LED solar azul, significa que está recargando baterías. Si está encendido el rojo, significa que hay una conexión de batería invertida. Si está encendido el amarillo, significa que hay una conexión solar invertida. Y si está encendido el naranja, significa que hay una conexión solar y batería invertida. Esto es lo que significa este LED de alarma. Si hay algún estado de falla o de error, supongamos que hay una sobrecarga en la salida mayor al 130% de la capacidad del cargador, entonces va a haber una alarma sonora continua, pero a la vez se va a presentar en la pantalla LCD un código de alarma F1, F2. ¿Sí? F1 es si el voltaje de recarga es muy alto. Y E1 si el voltaje de entrada solar es muy alto. ¿Cuándo el voltaje de entrada solar es muy alto? Cuando no respetamos el voltaje en circuito abierto o sobredimensionamos la cantidad de paneles solares conectados en serie. Aquí vemos algunas especificaciones técnicas de este aparato. Capacidad de 600 vatios. El rango de entrada MPPT de 15 a 37 para el caso de 12 voltios y de 30 a 66 para el caso de 24 voltios. Voltaje en circuito abierto, máximo voltaje en circuito abierto, 12 voltios, con 12 voltios, 50 voltios de circuito abierto o 75 voltios en circuito abierto cuando tengamos conectado un banco de baterías de 24 voltios. Y la máxima corriente de entrada es de 18 amperios. ¿Ok? Vamos a hablar de, vimos que el cargador de 600 vatios tiene la capacidad de que se le pueda conectar una carga del tipo DC a su salida. No así este tipo de cargador de 3 kilovatios o de 3000 vatios, 60 amperios. Este otro modelo está más orientado a ser usado en instalaciones grandes donde no se utilice para salidas DC, sino que se utilice para recargar baterías para sistemas que necesiten funcionar con inversores solares. Así se ve un cargador de 3 kilovatios, cargador solar externo de 3 kilovatios, igual que el de 600 vatios. Una de las características es que recibe energía de los paneles solares para luego usarla y controlar la recarga de las baterías del sistema. La tecnología igual es MPPT, punto de ajuste máximo de potencia, y aprovecha más del 96% de la potencia pico que puedan absorber los paneles solares. El rango de tensión de entrada es amplio, más amplio que la de modulación de ancho de pulso. Igual que los de 600 vatios, se adaptan a distintos tipos de paneles solares y es capaz
de recargar bancos de batería de 12 voltios, de 24 voltios y de 48 voltios como detección automática del banco que se le conecte. Y por supuesto capaz de ajustar la tensión de recarga. A diferencia del de 600 vatios, este de 3 kilovatios también acepta bancos de 48 voltios. Entonces el modelo está diseñado para recargar bancos de baterías de 12 voltios, de 24 voltios y de 48 voltios. Y para una operación correcta, la entrada solar tiene que estar dentro del rango de 60 voltios a 115 voltios. Por consiguiente, el voltaje máximo en circuito abierto VOC es de 145 voltios. Si es así, de 145 voltios, ¿cuántos paneles solares de 150 vatios podemos entonces instalar en serie a este cargador de 3000? 150 vatios, cada panel solar tiene un VOC de 22,3 voltios. ¿Cuántos podemos instalarle en serie? Es dividir 145 voltios, lo dividimos entre 22,3. Y aquí podemos saber la cantidad de paneles solares que le podemos conectar en serie a este cargador de 3 kilovatios. 22 por 6, por ahí van, como creo que hasta 6 paneles solares se le puede instalar, hasta 6 máximo, en serie. Aquí vemos un poco la descripción de este cargador. En la pantalla LCD, aquí tenemos el LED de encendido, o que indica que está cargando. Un mismo LED indica si está encendido o si está cargando la batería. En el 3 indica la falla de cableado. En 4 indica la recarga de la batería. En 5 es el pulsador de encendido o para entrar al menú de configuración. El 6, estos dos terminales, es para la entrada o la conexión de los paneles solar. En 7 es la regleta de salida de las baterías o para conectar el banco de batería. En 8, a diferencia del de 600 vatios, este tiene más capacidad. Se le puede conectar sensores de temperatura remoto, bien sea para censar la temperatura de la batería o la temperatura de lo que ustedes quieran censar, normalmente de la batería. En 9, se conectan sensores de voltaje de batería para medir si las baterías recargaron bien y que sirva de input de retroalimentación al cargador para compensar lo que es el algoritmo de recarga de las baterías. Eso permite preservar más las baterías, la vida de las baterías. En 10, aquí es la cubierta que recubre todos estos bloques terminales. 11 es un puerto de comunicación del tipo USB. En 12 tenemos un slot inteligente para insertar tarjeta de comunicación del tipo Ethernet TCP/IP, SNMP. Y 13 es la conexión de terminal de tierra. Al igual que el equipo de 600 vatios, lo recomendable es instalarlo en ambientes protegidos de polvo, que esté libre el aire de polvo, que no haya vapores corrosivos y que además el aire esté libre de contaminantes conductivos. No debe instalarse donde se excedan los límites de temperatura y humedad, de acuerdo a lo que especifique la ficha técnica del aparato. Hay que evitar la exposición directa al sol y evitar instalarlo cerca de fuentes de humedad o de calor. La instalación es en pared, por supuesto, hay que hacer separar
respetar las separaciones indicadas en el equipo, hay que respetar esta distancia de no obstaculizar el flujo de aire hacia el interior del aparato para que pueda respirar, para que pueda refrescarse. Si le impedimos el flujo de aire, entonces se pueden recalentar internamente los componentes y puede colapsar al cabo del tiempo. Entonces, 25 centímetros lateral, 40 centímetros en la parte superior e inferior, y en estos pernos se instala sobre la pared. Aquí vemos un detalle de la instalación o de los bloques terminales. Vemos donde se conecta, donde dice PV, es fotovoltaica, es la que, digamos que los cables que vienen de los paneles. Aquí viene el panel, los paneles solares, y aquí viene entonces la conexión a estos dos bornes terminales. Luego aquí se conecta el banco de baterías, positivo, negativo, positivo y negativo, positivo aquí y negativo aquí. Se dan cuenta que aquí no tenemos otros dos borneras que vayan hacia una carga. Esta opción no lo tiene este tipo de equipos. Esto se utiliza más para trabajar con inversores. Y la tensión de recarga es 12 voltios, 24 o 48. Autodetección. Autodetección es que lo que ustedes le conecten, el tipo de banco que le conecte, sean de 12, 24 o 48, el cargador automáticamente detecta cuál es el voltaje. Además de eso, este cargador se le puede permitir instalar de manera opcional un sensor de temperatura remoto, RTS, que se puede ubicar cerca de las baterías. Con esto se puede compensar por temperatura el voltaje de recarga. Pero también se le puede instalar un sensor BBS que se puede medir de forma más exacta el voltaje de la batería con esta entrada BBS. Esta entrada se puede conectar a las baterías, hay que respetar la polaridad, y como no maneja corrientes muy altas, a diferencia de los terminales de recarga, entonces se puede hacer una medición más exacta de la tensión de las baterías. Con estos dos sensores opcionales optimizamos la instalación. Estos dos sensores, tanto el RTS como el BBS, que es el sensor de tensión de batería, se conecta en estos terminales. Aquí vemos una instalación de un cargador de 3 kilovatios utilizando un banco de baterías de 12 voltios. Puede ser uno, puede ser 10 baterías de 12 voltios en paralelo, puede ser 5 baterías de 12 voltios en paralelo, por supuesto, dependiendo de la cantidad de baterías que queramos recargar. Detallen aquí cuál es el rango de entrada, 60 voltios a 115 voltios, y el máximo en circuito abierto 145 voltios. Una aplicación con 24 voltios, que serían dos baterías en serie de 12 voltios, y una aplicación de 48 voltios, que serían 4 baterías en serie de 12 voltios. Al igual que el equipo de 600 vatios, este equipo también, para poder operar, necesita que los cables de los paneles solares y de las baterías estén conectados de manera correcta en sus respectivos terminales. Si por alguna razón se hace una mala conexión, eso va a impedir un correcto funcionamiento e inclusive puede ocasionar daños permanentes en el aparato. Este equipo o este cargador no va a funcionar hasta que no se detecten
baterías. Si no hay baterías conectadas, no tiene razón que funcione. ¿Para qué? Si su razón principal es la recarga de batería. Igual, está compuesto por una pantalla LCD, 3 LEDs y un pulsador de on menú. Así se ve la pantalla donde el LED puede indicar que está encendido el cargador o que está recargando la batería. Este LED puede indicar falla o alarma y este LED puede indicar falla de cableado o problemas de cableado. Con el botón de encendido yo también puedo navegar hacia el menú. Lo que dijimos, una mala conexión y va a impedir el funcionamiento incorrecto y puede provocar problemas en el aparato. La pantalla se divide igual en 6 áreas. La entrada, la entrada solar, que indica la potencia recibida de los paneles solares. El área donde se indica el tipo de batería que se selecciona, al igual que el de 600 vatios, este equipo también se indica el tipo de batería seleccionado. En el anterior, en esta área, no solamente el tipo de batería, sino también que indica algún código de alarma o algún código de falla o error, dependiendo de la situación. En el área superior derecho, indica la potencia de recarga que se le está suministrando a las baterías. El otro área inferior izquierda indica el voltaje de la batería. En el centro, la capacidad de la batería, que indica el nivel de carga de la batería. Las 4 barras intermitentes indican que el voltaje es menor a 12 voltios por batería. Si hay una barra activa, indica que el voltaje está entre 12 voltios y 12,49 voltios por batería. Si hay 2 barras activas, indica que el voltaje se encuentra entre 12,5 y 13 voltios por batería. Si hay 3 barras activas, el voltaje superior es a 13 voltios por batería. Y si hay 4 barras activas, las baterías están plenamente cargadas en estado flotante. Y la corriente en el último área, que es el inferior derecho, indica la corriente de recarga que se suministra a las baterías. Este aparato, si pulsamos el botón de encendido durante un segundo, se va a encender el cargador. Todo esto siempre que tengamos los paneles conectados y las baterías conectadas. Si una vez que está en funcionamiento se pulsa durante 3 segundos, se entra al menú de configuración. Con un pulso corto se puede seleccionar la función deseada de una en una. Un pulso corto en el mismo pulsador de encendido. Y una vez posicionado sobre la función, se debe presionar el pulsador durante 1,5 segundos para seleccionarlo. Toda esta información está en el manual del equipo. Luego, se puede cambiar el valor del parámetro configurable con pulsos cortos. Y para guardar el cambio y volver al menú, hay que presionar durante 1,5 segundos. Y después de 10 segundos, si no se presiona el pulsador de encendido, ella va a volver de manera automática a la pantalla inicial y se va a salir del modo de configuración. El LED estado el primer LED que está a la izquierda, potencia, está encendido, está cargando, indica si está en verde que el cargador está encendido, pero si está en verde intermitente, significa que el controlador está recargando la batería. Si está intermitente cada 0,5 segundos, significa que la batería se está recargando, aún se encuentra en la etapa de corriente constante. Es la primera etapa de la batería donde se le inyecta corriente constante, mientras que el voltaje va aumentando, ¿no? Si el LED verde intermitente es cada segundo,
significa que las baterías están recargando en la segunda etapa, que es cuando el voltaje es constante y la corriente baja. Eso se llama la etapa de absorción. Si el LED intermitente, ese LED verde está intermitente cada 5 segundos, significa que está en la última etapa de recarga de la batería, está en la etapa flotante. Por lo tanto, y una vez que está 100% recargada, cada 3 segundos significa que está ecualizando. Y una vez que está recargada, que se queda fijo, indicando que el cargador está encendido y que está recargada la batería. Estos LED de falla y de advertencia, si el LED rojo es fijo, significa que el cargador está en un estado de falla o de error. Si está intermitente, significa que tiene un código de alarma. Y si el LED de falla de cableado está encendido en rojo fijo, entonces hay un problema en la polaridad de conexión de la batería, que es incorrecta. Hay que corregir entonces o invertir la polaridad de las baterías. Aquí vemos una tabla de códigos de alarma y código de falla. Por ejemplo, si tenemos la alarma 20, esto significa que el voltaje de la entrada solar es muy baja. Si tenemos un código de falla 0,2, esto significa que hay una alta temperatura en la batería. Para entrar en el menú de configuración de este equipo hay que presionar el pulsador durante 3 segundos. Y una vez que estemos dentro del menú, hay que presionar el mismo pulsador de encendido de forma instantánea durante menos de 0,5 segundos, un toque, un pulso, para poder saltar o cambiar de función en función. Una vez que estemos en la función deseada, hay que presionar el pulsador durante aproximadamente 1,5 segundos para poder acceder a su modificación y poder escoger el valor que deseamos seleccionar mediante pulsaciones cortas. Todo eso dentro del mismo botón. Luego que se selecciona el valor deseado, entonces se pulsa durante 1,5 segundos para seleccionar y guardar el cambio. Esto es importantísimo. La configuración inicial, lo primero que hay que hacer es revisar el tipo de batería que se conecta al cargador. Este cargador, a diferencia del de 600 vatios, solo diferente. Repito porque creo que perdí una conexión de audio. Así es, Eli. Sí. Esta etapa es sumamente importante, que es la configuración inicial del cargador. Lo primero, antes de operar el equipo, que se debe hacer es revisar qué tipo de batería se le va a conectar al cargador. Dependiendo del tipo de batería que se le conecta al cargador, hay 3 tipos de baterías distintas que se le puede conectar, a diferencia del cargador de 600 vatios, que se le podían conectar 5. Aquí solamente son 3 tipos distintos de batería. Entonces, se debe seleccionar el tipo de baterías que hay que conectar buscando el parámetro que corresponde. Porque si conectamos una batería y seleccionamos en el menú, configuramos un tipo de batería distinto a la batería conectada, entonces esto puede producir daño en las baterías. El tipo de baterías que viene preconfigurado de fábrica normalmente es para BRLA AGM GEL, que estas son las baterías que tenemos en stock en ZC mayoristas. Si las baterías conectadas no son de este tipo, entonces hay que ajustar de inmediato el tipo de baterías que ustedes le vayan a conectar.
Aquí tenemos el menú de funciones desde 0008. 00 indica la función de salida del menú. 01 indica la corriente máxima de recarga. Yo puedo fijar la corriente de recarga desde 10 amperios hasta 60 amperios como máximo. Por default o preconfigurado de fábrica viene en 60 amperios. Aquí configuramos en la función 2 el tipo de batería. Si es AGM o si es FLD o si es USE. USE es definida por el usuario. Y así sucesivamente. No lo voy a explicar todo porque todo esto está dentro de del manual. Aquí tenemos otras funciones. Voltaje ecualizado, tiempo ecualizado. Y aquí vemos los voltajes de recarga según el tipo de batería. Si es batería del tipo BRLA, AGM o GEL, en la etapa de absorción, con bancos de batería de 12 voltios, en la etapa de absorción es 14,1 voltios y en la etapa flotante 13,5 voltios. Para bancos de baterías de 24 voltios tenemos la información correspondiente y para bancos de batería de 48 voltios también tenemos la información correspondiente dependiendo del tipo de batería que se utilice en cada uno de estos bancos. Una de las características interesantes e importantes de este tipo de cargador, a diferencia del de 600 vatios, es que me permite una conexión paralela. Yo puedo operar en paralelo con varios cargadores del mismo modelo, siempre y cuando los cargadores estén controlados por un software que se llama MPP Tracker. ¿Qué se necesita para poder realizar esta conexión paralela? Cada uno de los cargadores necesita contar con su propia tarjeta de comunicaciones SNMP. Entonces, los cargadores deben ser sincronizados desde un computador a través de este software MPP Tracker. Cada cargador tiene que tener su propio arreglo de paneles solares, no se pueden compartir, no deben compartirse. Los cargadores deben recargar un mismo banco de baterías según la siguiente figura. Aquí vemos un ejemplo de conexión de 3 cargadores solares externos, cada uno con su tarjeta de red de comunicación y solamente cada uno tiene que contar con su propio arreglo de paneles solares y solamente van a recargar, por supuesto, un banco de batería. ¿Dónde se utiliza esto? Cuando digamos que un solo cargador no es suficiente para permitir cargar un gran banco de baterías y aquí es donde se utiliza conexión en paralelo de otros cargadores para poder suministrar la corriente suficiente de recarga a esta batería durante el día para que cuando llegue la noche una instalación aislada donde no tengamos red eléctrica principal y ya no hay energía solar, cuando llegue la noche las baterías tengan suficientemente carga para suministrar salida a través del inversor hacia la carga. Aquí vemos sus especificaciones técnicas, capacidad de 3000 vatios, rango de entrada de 60 voltios a 115 voltios, voltaje máximo en circuito abierto de 145 voltios y máxima corriente de entrada 60 amperios, máxima corriente de recarga 60 amperios, ajustable desde 10 amperios, voltaje de la batería autosensi, que lo puede detectar de 12, 24 y 48, tipo de baterías, BRLA gel, flotante o USE por el cliente, voltaje de recarga por batería. Esta primera etapa, si se dan cuenta aquí, en esta primera etapa, el voltaje de recarga, normalmente las baterías cuando se recargan,
pasa por tres etapas. Una etapa de bulk, o que es el voltaje va aumentando cuando se le inyecta una corriente constante. Lo que está en azul es la corriente constante. Se le inyecta al banco de batería. ¿Quién inyecta al banco de batería una corriente constante? El cargador. Inyecta a la batería una corriente constante para que la batería vaya aumentando desde 11,5 voltios, desde 10,8 voltios, desde 11,6 voltios, ¿hacia dónde? Hacia 14,1 voltios. Cuando el equipo detecta que llegó a 14,1 voltios, pasa a la segunda etapa de absorción. En esta segunda etapa de absorción se mantiene el voltaje constante en 14,1 voltios, mientras que la corriente va bajando. Al ir bajando la corriente, va a llegar un momento en que entramos en una tercera etapa de floating. En la etapa flotante sigue bajando la corriente, ya menos pronunciada, pero al seguir bajando la corriente, ya este voltaje de 14, que puede ser considerado muy alto o podría provocar que se pueda dañar por encima de 14 voltios la batería, hace que entonces entre en los valores nominales de 13,5 voltios. En este valor de 13,5 voltios se va a mantener en esta etapa de flotante y digamos que ya allí la batería está completamente recargada al 100%. De esta manera, estos aparatos protegen a las baterías. Esa es la forma de proteger las baterías. Uno de los aspectos importantes de este aparato, a diferencia del equipo de 600 vatios, es que viene equipado con un puerto serial de comunicaciones RS232, viene equipado con puerto USB, puerto de comunicación Modbus y SNMP aquí. Aquí conectamos RS232 para alguna comunicación serial que necesiten, o si quieren una comunicación con un puerto inteligente a través de una tarjeta de red SNMP que trabaja con TCP/IP Ethernet, o con USB o con Modbus. Y esta es la tarjeta de red Ethernet SNMP 06 que se utiliza con estos aparatos, igual que es la misma tarjeta que se utiliza para los UPS. Bueno, además está decirle que toda la información la pueden conseguir en la página web exmart-ups.com. Todos estos productos ya se encuentran disponibles para entrega inmediata en ZC Mayoristas, a excepción de estos cargadores que llega Claudia, creo que llega en finales de mayo, debería estar llegando estos aparatos. Correcto. Tenemos ya disponibles paneles solares, tenemos disponibles los inversores solares, las tarjetas SNMP y también tenemos disponibles baterías BRLA AGM o del tipo GEL, 12 voltios, 100 amperios hora, 12 voltios, 65 amperios hora. Si la necesitan más pequeñas, también de 12.5, 12.7 y 12.9. Bueno, esto es todo. Si tienen algunas preguntas. Sí, Ali, hay algunas preguntas. La primera, buen día. La salida DC alimenta a equipos las 24 horas. ¿Su energía proviene de las baterías? Es correcto. La energía proviene de las baterías y la batería a su vez se alimenta desde los paneles solares. Otra pregunta. ¿El equipo tiene indicador de la carga que se está teniendo entre equipos conectados en DC? En DC Load. ¿Cuándo está cargando baterías? No entendí la pregunta. Si me la repites. A ver, el equipo tiene indicador de la carga. Es decir, que si en el LED del equipo dice, tiene el indicador de la carga que se está teniendo en los equipos conectados en DC Load. Y cuándo está cargando las baterías. Es decir, si se pueden ver las dos cosas, ¿no? Déjame consultar porque yo no sé si tiene indicador de porcentaje de carga.
Tiene indicador de cómo está cargada la batería, pero no sé si tiene indicador de porcentaje de carga. Creo que no. Lo voy a consultar. Nos queda pendiente esa pregunta entonces. Sí. ¿La configuración del cargador se hace por consola o se puede hacer remota? Va a depender de cada cargador. El cargador de 600 vatios se hace directo por consola, directo, en el panel. Y en el cargador de 3000 vatios lo puede hacer directamente en la consola o remota. Con la tarjeta SNMP. Correcto. Otra pregunta. Si no tengo acceso a corriente eléctrica, entonces no es necesario el DC-LOAD. Si no tiene acceso a corriente eléctrica principal. No estoy entendiendo por qué hace esa pregunta. Si no tiene Sí, tampoco. acceso, ya va, si no tiene acceso a la red de servicio público eléctrica principal, significa que tu solución es una instalación aislada, que todo va a depender de los paneles solares. Si todo va a depender de los paneles solares, es con más razón cuando necesitas un cargador externo de batería. Si necesitas conectar una carga que trabaje con 120 voltios AC, o sea, corriente alterna, el cargador solar no te lo va a dar, no te va a proporcionar esa salida. Necesariamente necesitas un inversor solar. ¿De acuerdo? No sé si eso responde la pregunta, Claudia. Sí, supongo que sí. ¿Por qué no le abren los micrófonos a la gente? No sé. A ver, espéreme. Usted lo puede hacer, Ali. Yo no. Ah, ¿no? Ok, No. los asistentes. Mire si Bueno, usted. los que quieran hablar, que levanten la mano. Claro, si quieren hacer alguna otra consulta o si la pregunta que me escribieron está contestada. Ya, yo creo que le estoy activando el sonido a todos. Eh, Hola, hola Lidy, ¿activamos el micrófono todos o...? sí, actívale por favor el micrófono a todos para que cada uno pueda expresar y cada uno pueda, digamos que sugerir o comentar lo que han visto de la presentación. También es importante ese feedback que yo reciba para que ellos Ya, tengan algo que aclarar, yo ¿no? ahorita a los asistentes ya les activé, o sea, tienen libertad de ellos mismos poder activar el micrófono, yo ya le habilité para que no tengan restricción y ellos Ok, puedan habilitar el micrófono si quieren hacer una pregunta. sí, uno por uno, claro. Listo, señores, lo que deseen hacer alguna pregunta, están abiertos sus micrófonos. O cualquier pregunta o cualquier comentario también, ¿no? Voy a activar la cámara para que me conozcan los que no me conocen. Ya. No se asusten, por favor. Aquí estoy. Saludos. Bueno, quedan abiertas las preguntas si Andy, quieren. ahorita le activé el micrófono, puedes hablar. Andy también tiene que salirte la opción. Activa tu micrófono, creo que está silenciado tú mismo, el señor Andy Lord. No se Listo. les... Ya, no, que tenía un problema con el micrófono. Creo que ya va a ser su pregunta o... Bueno, que la escriban. Que la escriban. No hay No le problema. puede, si no puede... O sea, la persona que desea hacer la pregunta, ellos ya tienen habilitado. Todos tienen su micrófono silenciado, pero ellos mismos pueden activar el micrófono, que les sale la opción de un micrófono para poder activar el micrófono y puedan hacer su pregunta.
De todas maneras, Claudia, si tienes alguna otra pregunta que habían escrito ellos, o ya esas eran todas. Ahí está el señor Edgar. Ah, aquí tenemos a Edgar. Bien, mi consulta era con relación al cargador, en el sentido de que indicaba que no se debe sobrepasar la capacidad máxima del cargador. No se te escucha bien, Edgar. Acércate más al micrófono. Hola, hola. Yo no sé si tú escuchas bien, Claudia. Edgar, se te escucha un poco lejos. Si estás desde una laptop, si puedes utilizar un micrófono para que pueda, unos audífonos para que puedas hablar y se te puede escuchar de mejor manera. Ok, déjame un segundo reviso y vuelvo a intervenir. Listo, listo, ahí te esperamos, Edgar. ¿Alguien más que tenga otra pregunta hasta que el señor Edgar regrese? O quedó todo muy claro o quedó todo muy confuso. ¿O está muy tímido? O están muy tímidos. Yo creo que todavía están con la sábana dormidos. Hola, buenos días. Tal vez ahí me escuchan. Ahora sí te escuchamos perfectamente, Edgar. Un placer. Muchas gracias, buenos días. Mi consulta era, indicaba que no se debe sobrepasar la capacidad del cargador en los equipos que tienen la carga para DC. ¿Cómo sería, o hay un valor fijo de carga de baterías, o cómo puedo yo balancear o en algún momento saber que me puedo estar excediendo? O yo puedo configurar, no sé, el 20% para la carga DC y el restante para la carga de baterías. No. Eso lo hace todo automáticamente el cargador. ¿Sí? El cargador hace su control para eso se llama controlador de carga o también se llama regulador de carga. El cargador se encarga de regular la corriente hacia la batería. Y como quiera que ustedes le van a conectar una carga DC, en el caso del equipo de 600 vatios, todo viene de las baterías. Por lo tanto, no es que va a haber un porcentaje de recarga de la batería y otro porcentaje hacia la carga, sino que todo viene de las baterías. Hay un límite, por supuesto, de cada tipo de cargador, hay un límite de corriente máximo en DC hacia la carga. En el caso del de 600 vatios. No sé si te respondo la pregunta, Edgar. Sí, bueno, en el sentido de que, digamos, por poner valores un poco para facilitar los cálculos, digamos, yo podría entonces poner una carga de 600 vatios y no tendría ningún problema. O sea, o ahí creo que no estaría cargando porque todo se lo estaría consumiendo. Ya, estás llegando al punto máximo de carga de un equipo de 600 vatios. Lo recomendable es no sobrecargar el equipo a su capacidad, que no pase el 75-80% de su capacidad. Ok, muchas gracias. Esa sería un poco la recomendación. A ver, de todas maneras, te explico algo. Entra el voltaje de entrada del cargador. La corriente va hacia la batería. A la vez, se drena corriente hacia la carga. Pero no es que hay que esperar que recargue para poder dar corriente a la carga. Lo ideal en todo equipo es que no se pase del 75-80% de su capacidad. Si el 80% de 600, 480 vatios como máximo. ¿De acuerdo? Sí, muy bien, gracias. Sí, a tu orden. Si alguien quiere aportar alguna sugerencia, alguna idea, alguna recomendación con lo que acabamos de hacer para un próximo webinar, o si quiere alguien sugerir algún tema conexo que desarrollemos de interés, si alguien quiere saber un poco más, que no sea solamente para recargar baterías, qué aplicación
se me ocurre que este tipo de aparato no solamente para aplicaciones solares, sino también para aplicaciones eólicas, ¿sí? Sistemas eólicos. Habría que revisar esos sistemas eólicos, el VOC, habría que ver si es compatible y habría que ver si con estos aparatos permite entonces la conexión de sistemas eólicos. Es por si llegan a conseguirse con esa oportunidad de negocio, ¿no? Bueno, si no tienes más preguntas, entonces muchas gracias por la asistencia. Esperemos que hayan disfrutado de la presentación. Listo, Y Lee, bueno, muchísimas gracias. Nos veremos. Bueno, espero también sus sugerencias. Yo igual les voy a estar pasando ya la presentación y por correo. Y si tienen alguien algo sugerido con respecto a alguna presentación, algo que necesiten, podemos hacerlo allí, lo programamos y lo podemos realizar. correcto, correcto. Muchas gracias por la asistencia y Muchas estamos a la gracias. orden. Recordarles nomás que la grabación del webinar estará en nuestro canal de YouTube para que lo puedan reprisar en tal caso se hayan pasado algo por alto. Sin nada más que decir, muchas gracias y nos vemos en una próxima ocasión. ¿De acuerdo?